Habíamos considerado las deformaciones principales, ¿verdad? Podemos ir a un repaso. Hemos dicho epsilon va a ser igual a la matriz de deformaciones por U, o lo que es lo mismo, la matriz de deformaciones por U igual al escalar epsilon por U. Eso es lo mismo que escribir la matriz de deformaciones menos epsilon por I multiplicado por U igual a 0, ¿verdad? Cuya condición de compatibilidad será el determinante de la matriz D menos el escalar epsilon por I, la matriz identidad, debe ser igual a 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? El determinante de epsilon x menos epsilon, un medio de gamma xy, un medio de gamma xz, un medio de gamma xy, epsilon y menos epsilon, un medio de gamma yz, un medio de gamma xz, un medio de gamma yz, epsilon z menos epsilon, eso igual a 0. Si desarrollamos, otra vez, este es un problema de autovalores y autovectores, ¿verdad? Entonces, desarrollando, vamos a obtener la ecuación secular o el polinomio característico, que es igual a menos epsilon al cubo más I1 epsilon al cuadrado menos I2 epsilon más I3 igual 0. ¿Qué es lo que quieres preguntar, Remy? Bueno, entonces, tenemos que I1 es igual a epsilon x más epsilon y más epsilon z, llamado invariante lineal o dilatación cúbica unitaria o deformación volumétrica también se llama. I2 es epsilon x, epsilon y más epsilon x por epsilon z más epsilon y por epsilon z menos un cuarto de gamma xy al cuadrado menos un cuarto de gamma xz al cuadrado menos un cuarto de gamma yz al cuadrado. Ese es el invariante cuadrático. Y finalmente I3 es el determinante de la matriz de deformaciones. Bien, las soluciones de esta ecuación secular o polinomio característico son 3 raíces, epsilon 1, la raíz más grande, epsilon 2, la raíz que le sigue, y la más pequeña, epsilon 3, son las deformaciones principales. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta ahí? Ingeniero, buen día. Buen día. Sí, pregunta. ¿Qué pasa si las soluciones de este polinomio característico
Pueden ser dos de ellas o una de ellas, me salen imaginarios. No. Ya hemos demostrado con el caso de tensiones que cuando el determinante es extraído, o sea, el polinomio característico es extraído de una matriz cuyos elementos son reales, entonces las raíces de ese polinomio son reales. Hemos demostrado eso. No puede ser imaginario. ¿De acuerdo? No pueden ser raíces imaginarias. Imposibles De eso. acuerdo. ¿Qué otra pregunta u otras preguntas? Bien, vamos a continuar. Entonces, una vez que ya tenemos las deformaciones principales, ahora hay que proceder con el estado o la determinación del estado de deformación. Entonces, aquí vamos a tener el elipsoide de deformaciones de la MEM. Igual que en tensiones. Entonces, ¿qué vamos a tener? Nosotros vamos a cortar nuestro sólido en el punto P por un planito pi. Perpendicular a él tendremos una dirección n y por supuesto en esa dirección n está el vector unitario dirección de cosenos directores alfa, beta y gamma. Y tenemos la deformación, aunque ahí dice tensión, ¿no? El gráfico me lo he prestado de tensiones, pero es deformación. El vector PM de componentes X, Y y Z, que deben satisfacer esta ecuación, epsilon igual a la matriz de deformaciones por el vector unitario U. Entonces eso va a ser igual a X, Y, Z, igual a epsilon 1, 0, 0, 0, epsilon 2, 0, 0, 0, epsilon 3, alfa, beta, gamma. De donde X es igual a epsilon 1 alfa, Y es igual a epsilon 2 beta y Z igual a epsilon 3 gamma. Nosotros sabemos que la norma al cuadrado del vector unitario es 1. Alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Si despejamos de 3,37 alfa, beta y gamma y reemplazamos en 3,38 la norma al cuadrado del vector unitario U, tendremos x cuadrado sobre epsilon 1 al cuadrado más y cuadrado sobre epsilon 2 al cuadrado más z cuadrado sobre epsilon 3 al cuadrado igual a 1. Que es la ecuación de un elipsoide, en este caso de deformaciones, con centro en el origen. ¿Sí? Centro en el origen. La normal que corte a este elipsoide nos va a definir el estado de deformaciones. Pero como en el caso de tensiones, solo nos brinda esta información. O el sólido en ese punto está en dilatación, se está creciendo, o en contracción se está achicando.
nada más. Necesitamos otras herramientas para determinar si el sólido, además de contraerse o dilatarse, pues está cambiando su forma, ¿no? Aquí no cambia la forma, sigue siendo el sólido, sigue teniendo la misma forma. De acuerdo con este criterio. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Bueno, esas otras herramientas son las cuádricas indicatrices de deformaciones, que ahora mismo la vamos a ver. ¿En qué consiste? Yo voy a tomar un punto P del sólido elástico, voy a cortar ese puntito con un plano como el que están viendo, de tal manera que la dirección, tenemos la dirección perpendicular, el vector unitario U y el vector de formación PM sean colineales, es decir, perpendiculares al planito pi. Entonces, el vector PM va a ser igual a el vector unitario U sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. En consecuencia, las componentes van a ser alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, eso va a ser x, y igual a beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n, y z igual a gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Epsilon n es nada más el producto punto de E epsilon y U, epsilon punto U, o lo que es lo mismo, epsilon traspuesta por U. Y eso es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Y obviamente sabemos que alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado es igual a 1. Si yo despejo alfa, beta y gamma de 341 y reemplazo en 342 que x al cuadrado por el valor absoluto de epsilon n más epsilon 2 por y cuadrado por el valor absoluto de epsilon n más epsilon 3 por z cuadrado por el valor absoluto de epsilon n.
Si dividimos toda la expresión entre el valor absoluto de epsilon n, entendiendo que ese valor absoluto es diferente de 0, entonces tendremos epsilon 1, x al cuadrado más epsilon 2, y cuadrado más epsilon 3, z cuadrado igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso igual a más menos c. Esta es la ecuación de la familia de superficies cuádricas indicatrices de deformación. Si es la ecuación de una familia de superficies, aquí deben haber elipsoides, hiperboloides de una hoja, de dos hojas, y al haber esos hiperboloides, pues seguro que hay un cono asintótico. Entonces, la ecuación del cono asintótico es, ahí está, epsilon 1, x cuadrado más epsilon 2, y cuadrado más epsilon 3, z cuadrado igual 0. ¿De acuerdo? Bien. Entonces ahora vamos a ver el estado de deformación. Según la ecuación anterior de la familia de superficies cuádricas, tendremos cuando epsilon 1, 2 y 3 son positivos. Para c igual a más 1, el elipsoide es un elipsoide real. La normal que corta este elipsoide nos define el estado deformacional del sólido elástico en ese punto, y es el de dilatación. Dilatación. Para c menos 1, la ecuación anterior nos da un elipsoide imaginario, y eso no nos interesa. Dos, cuando epsilon 1 y 2 son positivos, pero epsilon 3 es negativo. Para c más 1, vamos a tener un hiperboloide de una hoja.
La normal que corta a este hiperboloide define el estado de dilatación del sólido elástico en ese punto. Dilatación. Para C igual a menos 1, tenemos un hiperboloide de 2 hojas. La normal que corta a este hiperboloide de 2 hojas define un estado de deformaciones de contracción en ese punto del sólido elástico. Contracción. El caso 3, cuando epsilon 1 es positivo, pero epsilon 2 y 3 son negativos. Para C más 1, el hiperboloide registrado es un hiperboloide de 2 hojas. La normal que corta este hiperboloide nos indica que el estado de deformación es de dilatación. Dilatación. Para C menos 1, y tenemos un hiperboloide de una hoja, la normal que corta este hiperboloide nos indica que el estado es de contracción. Finalmente, cuando epsilon 1, 2 y 3 son negativos, para C más 1 tenemos un elipsoide imaginario que no nos interesa, y para C menos 1 un elipsoide real, y la normal que corte a este elipsoide nos dice que el sólido está en contracción en ese punto. Pero ¿y cuándo y cómo determinamos si el sólido está en deformación por corte o no? Con el cono asintótico. ¿Sí? Si la normal satisface la ecuación del cono asintótico, es decir, epsilon 1 x al cuadrado, más epsilon 2 y cuadrado, más epsilon 3 z cuadrado, igual a 0, cuando yo reemplace x, y z, entonces el sólido estará en deformación por cortante puro. No hay componente normal de la deformación. ¿De acuerdo? Muy bien. Esa es una de las herramientas. La otra es la de las cuádricas
directrices de deformaciones, que es similar a las indicatrices, con la única diferencia de que la deformación y el vector unitario, en este caso, no son colineales. No son colineales. Entonces ahí vamos a tener el vector PM. Otra vez les repito, por favor, aquí es epsilon, no es sigma. Es igual a epsilon sobre la raíz del valor absoluto de la componente normal de la deformación, epsilon n. Por lo tanto, sus componentes han de ser x igual a epsilon 1 alfa sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y igual a epsilon 2 beta sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y z igual a epsilon 3 por gamma sobre la raíz del valor absoluto de epsilon n. Y ya sabemos, epsilon n es igual a epsilon 1 alfa cuadrado más epsilon 2 beta cuadrado más epsilon 3 gamma cuadrado. Si reemplazamos, bueno, despejando de 3,46 alfa, beta y gamma, y reemplazando en 3,47, vamos a tener que epsilon n es igual a x al cuadrado sobre epsilon 1 por el valor absoluto de epsilon n más y cuadrado sobre epsilon 2 por el valor absoluto de epsilon n más z cuadrado sobre epsilon 3 por el valor absoluto de epsilon n. Si dividimos todo entre el valor absoluto de epsilon n, vamos a tener x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a epsilon n sobre el valor absoluto de epsilon n, y eso es igual a más menos c, que es la ecuación de la familia de superficies cuádricas directrices de deformaciones. Si hay una familia de superficies, hay un cono asintótico porque existen los hiperboloides de una hoja, de dos hojas. Entonces, la ecuación del cono asintótico es x cuadrado sobre epsilon 1 más y cuadrado sobre epsilon 2 más z cuadrado sobre epsilon 3 igual a 0. Y el estado de deformaciones es exactamente igual que en el caso de las cuádricas indicatrices. El mismo análisis. Aquí está. Por favor, ustedes completar
como en el caso de cuádricas indicatrices, completar el estado de deformaciones. Les voy a dar un tiempo. ¿Está? Igual podemos decir aquí, si reemplazamos X, Y y Z en el cono asintótico y eso iguala a 0, entonces quiere decir que el estado de deformaciones en ese punto del sólido es el de deformación angular o por corte puro. No hay componente normal de la deformación. Sigamos. Representación gráfica de las deformaciones círculos de Moore. Esto se los voy a dejar para ustedes. Vamos a partir de aquí. Epsilon cuadrado, la norma al cuadrado de epsilon es igual a epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n al cuadrado, y eso es igual a epsilon 1 al cuadrado, alfa cuadrado, más epsilon 2 al cuadrado, beta cuadrado, más epsilon 3 al cuadrado, gamma cuadrado. Epsilon n es igual a epsilon 1, alfa cuadrado, más epsilon 2, beta cuadrado, más epsilon 3, gamma cuadrado. Y, obviamente, alfa cuadrado más beta cuadrado más gamma cuadrado igual a 1. Si alfa hacemos constante, por la condición de compatibilidad de Rochet-Frobenius, vamos a tener epsilon n cuadrado, determinante, ¿no? De epsilon n cuadrado, más un cuarto de gamma n al cuadrado, menos epsilon 1 cuadrado, alfa cuadrado, epsilon 2 al cuadrado, epsilon 3 al cuadrado, epsilon n menos epsilon 1 alfa cuadrado, epsilon 2, epsilon 3, 1 menos alfa cuadrado, 1, 1, ese determinante es igual a 0.
desarrollando y haciendo álgebra y qué sé yo, tenemos que C1 minúscula es epsilon n al cuadrado más un cuarto de gamma n cuadrado menos epsilon 2 más epsilon 3 por epsilon n más epsilon 2 por epsilon 3 menos alfa cuadrado epsilon 1 menos epsilon 2 por epsilon 1 menos epsilon 3 igual a 0. Esa es una familia de circunferencias con centro C y estas coordenadas, epsilon 2 más epsilon 3, medios 0. Y ya saben, si hacemos alfa 0, vamos a tener la ecuación de una circunferencia, una de ellas, con centro C, epsilon 2 más epsilon 3 medios, 0. Y así ustedes, por favor, van a hacer para beta y para gamma. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces con esta tarea vamos a quedar ahí nomás. Nos vamos a reencontrar el día de mañana, si Dios quiere. Hasta mañana, señores.